Quiero entonces darles un saludo de nuevo a nuestro espacio, el curso corto de Introducción a la Cooperación Internacional. De nuevo, muchísimas gracias por estar en nuestra sesión el día de hoy. Y quiero entonces, para ser breve con esta introducción que siempre hacemos, quiero darle entonces la palabra al profesor Juan Fernando, quien nos estará hoy haciendo una introducción a este espacio y luego él también nos presentará, nos dará la palabra a Juan Fernando Rivera, quien presentará a nuestra experta del día de hoy, para que comencemos a trabajar la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están conectados a través de YouTube. Muchas gracias, Juan Fernando. Un saludo entonces de nuevo desde la Universidad de Antioquia, desde la Facultad de Ciencias Económicas. Juan Fernando, bienvenido. Raquel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu presentación y un saludo muy especial también para Juan Fernando Rivera, quien nos acompaña en la moderación de este espacio, para Carlos del equipo técnico y un saludo muy especial para todos los participantes que están conectados con nosotros en el día de hoy. Nos saludan desde Titiribí, nos saludan desde Guacarivalle, nos saludan desde Cali, Ibagué, Quibdó, Manizales, desde la Reserva Natural La Flor de la Vida, desde Corpreán, desde Coglodes, también desde Azo Coprocada, de Dabeiba, Antioquia, del occidente antioqueño, la tierra de mis raíces. Estamos muy contentos de compartir con todos ustedes hoy. El día de hoy estamos ya en la fase final de cierre de este curso introductorio a la cooperación internacional. Nos faltan solamente 3 sesiones. El martes de la próxima semana es nuestra sesión final y a manera de explicarlo en términos generales, podríamos decir que en este curso ya hemos tratado el qué, ya hemos tratado el dónde, el quiénes de la cooperación internacional. Nos falta que empecemos a abordar con un poco más de detalle el cómo de la cooperación internacional y precisamente en el día de hoy vamos a hablar de herramientas, si bien son temas muy grandes, muy profundos que no se pueden abordar únicamente en pequeñas sesiones. Vamos a ver algunas ideas introductorias muy útiles sobre ese cómo y sobre esas herramientas en las sesiones del curso de esta semana. El día de hoy estamos muy contentos de tener con nosotros a quien es la presidente de Red Intercol, la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, la Red de Relaciones Internacionales de Colombia, la red de académicos internacionalistas de este país, de la que me honra mucho ser parte de su junta directiva, y justamente vamos a contar con la presidenta de esta red que va a estar con nosotros, quien es una gran académica, pero además es una gran gestora académica, 2 cosas distintas, y ella muy competente en ambas, y además quien acaba de terminar sus estudios doctorales, y la felicitamos aquí públicamente por su graduación de la semana pasada, y quien es además una gran estudiosa de la cooperación internacional. Antes de despedirme y de cederle la palabra a Juan Fernando Rivera, quien nos va a hacer la presentación oficial de esa invitada, queremos invitarlos otra vez a que se unan con nosotros a el grupo de LinkedIn, nuestra comunidad de aprendizaje en cooperación internacional. Ya tenemos más de 70 miembros inscritos allí y tenemos un primer post de parte de Luis Fabián Troyano, de la Dirección Comercial de Cali, desde Cali. Muchísimas gracias por la acogida que le han dado a esta comunidad de aprendizaje que tenemos en LinkedIn, y muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Juan Fernando Rivera, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido también y muchas gracias de antemano por la presentación de la invitada. Muchísimas gracias, profesor Juan. La profesora Paula, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, la profesora Paula Ruiz, ella es doctora en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia y también en Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es docente e investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Pertenece también al Grupo de Investigación Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, OASIS, de la misma universidad. Y como dice el profesor Juan Fernando, es presidente de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, Red Intercol. Dentro de sus principales líneas de investigación se encuentra la gobernanza global y multilateralismo,
el sur global, la cooperación sur-sur, cooperación internacional al desarrollo y política exterior comparada. Muchos de estos términos y estos temas que ya hemos tratado en este curso. Profesora Paula, de nuevo bienvenida. Adelante, por favor, le cedo la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia por esta especial invitación pues a este curso, que tal como lo decía Juan Fernando, pues el propósito en este espacio, que aunque es muy corto, pues vamos a tratar de que sea muy provechoso para poder abordar precisamente pues parte de esos interrogantes que ustedes han venido pues trabajando a lo largo de esta sesión. Bueno, permítanme entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos iniciar acá con la presentación. Bueno, entonces, pues esta sesión que se denomina herramientas para la viabilidad de los proyectos, una primera parte, pues pretende simplemente ser una abrebocas de lo que ustedes han venido viendo a lo largo pues de todas estas semanas. Antes de empezar, y pues digamos que aterrizando un poco pues todas las reflexiones que ustedes han hecho a lo largo de esta semana, siempre me gusta, digamos, iniciar por aclarar que en términos de cooperación internacional al desarrollo, pues como ustedes lo han visto a lo largo de este curso, existen muchos términos. Es básicamente un mundo que se mueve alrededor de siglas, que se mueve alrededor de principios, que se mueve alrededor de valores. Y por lo tanto, cada vez que en este caso yo hable de cooperación internacional, siempre lo voy a hacer en clave de cooperación internacional al desarrollo. Es decir, siempre va a tener un apellido, porque en el marco de las relaciones internacionales, pues hablar puntualmente de lo que es cooperación internacional por sí sola, pues puede ser cualquier tipo de asociación, puede ser cualquier tipo de acuerdo a través del cual pues los estados o distintos actores buscan alcanzar distintos objetivos. Entre esos pues puede ser, por ejemplo, la guerra. De ahí que el propósito, y precisamente dentro del mundo de lo que estamos viendo y en el marco de este curso, cuando hablemos de cooperación siempre la vamos a entender como un instrumento para alcanzar un fin que va a ser el desarrollo. Por lo tanto, pues ese, digamos, es importante para empezar a familiarizarnos con esa sigla de CID que hace referencia a esa cooperación internacional al desarrollo. Dicho esto, entonces, pues esta va a ser como nuestra hoja de ruta. Vamos a charlar alrededor de estos 3 puntos. El primero, pues aterrizar de cuando hablamos de esas herramientas para la viabilidad de proyectos, de qué estamos hablando inicialmente, cómo lo aterrizamos, cuáles son esos conceptos claves que te tienen que tener en cuenta, cuál es como el paso a paso para la estructuración de un proyecto, pues finalmente pues ver en el día a día pues cómo funciona eso que llamamos formulación de proyectos para el desarrollo. Lo primero entonces, para responder a esa pregunta de qué estamos hablando, a mí me gusta empezar antes de abordar esta definición que nos da la Agencia Presidencial de Cooperación, invitarlos a que busquen y lean un libro de un sociólogo y filósofo polaco que falleció en el año 2017, Zygmunt Bauman, que escribió un libro que se llama Daños colaterales, desigualdades sociales en la era global, que me parece que es absolutamente pertinente para los temas de cooperación, pero también para el mundo un poco convulso y dinámico en el que vivimos hoy en día. En este libro principalmente, en esta compilación de ensayos de Bauman, él analiza conceptos como el de la desigualdad, conceptos como el de la pobreza, pero alrededor de un concepto que tal vez no es tan familiar en los estudios al desarrollo, y es el de daño colateral. Es un concepto que, como todos ustedes saben, pues tiene un origen principalmente militar. Siempre que se habla de daño colateral, sirve para denotar cuáles son esos efectos no intencionales o no planeados o de alguna manera imprevistos que terminan generando algún tipo de repercusión sobre otros. Pero esos efectos pues suelen ser a veces dañinos, suelen ser a veces lesivos, a veces terminan siendo muy perjudiciales para quienes pues terminan siendo perjudicados.
Y entonces Bauman trae este concepto de hablar de un daño colateral frente a los temas de desarrollo o frente a los temas de pobreza, para hacer digamos, como la analogía de cómo muchas veces los temas propios al desarrollo, como puede ser la cooperación como un instrumento, pues terminan de alguna manera siendo temas que revisten de importancia para los gobiernos o para los distintos actores únicamente cuando se vuelven un problema a la seguridad o cuando ya sus problemas que generados por cuestiones económicas o por cuestiones de seguridad pues necesitan de alguna manera priorizarse. Cuando se siente amenazada la seguridad o se siente amenazada la economía de los estados, entonces pues según Bauman o según la reflexión que hace en su libro, pues en el marco de los organismos multilaterales suele ponerse en el marco de las discusiones, pues los temas alrededor de qué hacer con el desarrollo, que a veces se tiende a creer que los problemas de seguridad pues provienen precisamente de los problemas no resueltos que trae el desarrollo en las sociedades y por tanto pues siempre ha tendido a verse y a entenderse el desarrollo de esa manera, como un problema que tiene que resolverse y una de las vías para resolverse va a ser mediante la cooperación. Entonces, digamos que frente a esa invitación inicial de leer este libro de Bauman, de daños colaterales, pues entonces aterricemos y entendamos cómo se da pues esta noción de cooperación que nos da APC Colombia. Nos dice pues que es una acción conjunta que lo que busca es apoyar el desarrollo socioeconómico del país y pues hace referencia a cómo se hace ese proceso de transferencia de tecnologías, de conocimientos, de experiencias y de alguna manera es hacer alusión a esas distintas modalidades de cooperación internacional que seguramente pues ustedes ya en este momento las han visto y las tienen claras, y es pues las que son principalmente o relevantes para Colombia en materia de estrategia son pues todas las que tienen que ver con ayuda oficial al desarrollo, sigue siendo importante, cooperación sur-sur, hoy en día pues se vuelve relevante también, no solamente en cuestiones de desarrollo, sino por qué no decirlo, también en cuestiones políticas, cooperación triangular y pues recientemente hablamos cada vez más de la cooperación descentralizada, de cómo se da ese proceso entre entidades subestatales o gobiernos subnacionales para poder generar pues sus propios procesos de cooperación y de desarrollo. Entonces, pues dicho esto, desde la percepción y desde la posición, digamos que tiene la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, desde que se crea en el año 2011 a hoy, pues sigue siendo la misma visión, una definición pues que nos dice qué es, qué factores involucra, cuáles son las modalidades y cuál es ese propósito. Mirando entonces ese concepto anterior de cooperación internacional al desarrollo que les compartí y hablándole un poco en clave de gobernanza global, finalmente hoy en día estamos inmersos en un sistema alrededor del cual, pues independientemente de cuál sea el lugar que ocupemos en el sistema, individuos, estados, academia, organizaciones de la sociedad, empresas, etcétera, pues todos estamos sujetos o todos tenemos que enfrentarnos a los mismos retos en materia de desarrollo. De ahí, pues, que se creara un marco global como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que hacen es reconocer cuáles son las problemáticas que tenemos a nivel global y cuando hablamos de gobernanza, entonces, es cómo cómo resolvemos esos retos a partir de un principio que es muy interesante, que señala que hay unas responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. En ese sentido, cuando hablamos de la cooperación internacional en clave de gobernanza global, pues es básicamente aterrizar ese concepto para entender que ya las soluciones a los problemas no son únicamente o deben provenir únicamente de un solo actor, que es el Estado, sino que hoy en día, pues cada vez más hay otros agentes que se involucran, que participan y que tienen, digamos, un impacto también en materia de desarrollo vía cooperación internacional. Es decir, lo que hasta este punto les estoy señalando es que la cooperación ya no es únicamente centrada en los estados, sino que en ese sentido es una cooperación que está ceñida a otros actores en el marco de ese sistema. De ahí que hablemos de gobernanza, esos espacios de diálogo en el que se construyen agendas globales
con miras a transitar hacia un propósito común, disminuir la pobreza, el hambre extrema, luchar contra la crisis climática, etc. En ese sentido, la cooperación para la sesión de hoy la vamos a entender como la que supone la coordinación de intereses a partir de la percepción de problemas comunes. ¿Qué tipo de intereses? Entonces, pues son intereses que están en el marco de agendas globales para el desarrollo. En ese sentido, entonces, para empezar a responder a esa pregunta que nos mencionaba Juan Fernando inicialmente, y es de cómo se lleva a cabo ese proceso de cooperación, lo primero que hay que entender es que si bien todos los países del mundo, todos los actores, toda esa heterogeneidad de actores, pues tienen formas de actuar de maneras distintas, pues sí hay unos marcos o unas estructuras que nos ciñen, que nos dan una línea, que de alguna manera pues establecen hacia dónde pues tenemos que andar. Precisamente a eso hacen referencia, como todos los principios y todas las normas y reglas que se crean alrededor de la cooperación internacional. Y en ese sentido, puede decirse que la cooperación internacional al desarrollo se mueve alrededor de 3 grandes líneas programáticas, es decir, todo lo que un proyecto de cooperación tiene que tener, pues se tiene que dar, digamos, alrededor de este ciclo que ustedes ven acá. La cooperación de alguna manera es articular a los actores con unos temas puntuales, intereses. Vuelvo a mi definición anterior, y es cómo articulamos esos intereses alrededor de esas necesidades o de esa percepción de problemas comunes, cómo articulamos agentes, cómo articulamos agendas y cómo articulamos, pues precisamente, pues esas iniciativas o esos proyectos para pasar, pues a una fase que es pues ya de gestión de recursos, que es cuando pues entramos a pensar entonces a quién se le va a pedir recursos de cooperación, cómo se va a hacer, cuál va a ser el propósito, la población objetivo, etcétera, para posteriormente pasar entonces pues a una fase de formular un proyecto que cada vez más, y los distintos cooperantes pues así lo piden, tiene que ser participativo. Entre mayor participación haya de parte de la población beneficiaria, pues un proyecto tenderá a ser exitoso en la medida que surta posteriormente un efecto multiplicador. 2, tiene que ser sostenible, pero no sostenible entendiéndolo únicamente en el marco de lo que son los objetivos de desarrollo sostenibles en económico, social y ambiental, sino sostenible frente a que tiene que tener una perdurabilidad en el tiempo. Tiene que generar un impacto o, como lo dije anteriormente, un efecto multiplicador. Y por tanto, entonces, son proyectos que tienen que ser participativos, sostenibles y coherentes frente a los intereses del donante y a las necesidades del receptor. De otra forma, pues entonces, digamos que hablándolo y aterrizando pues esas líneas programáticas de cooperación, lo primero que hay que decir es que estamos hablando pues básicamente de un direccionamiento estratégico posterior a una intervención social y pues cómo se va a llevar a cabo esa financiación. Aquí pues básicamente estamos empezando a hablar de esos cómo. Una articulación va a depender de alguna manera de quiénes son los responsables de esa cooperación a nivel nacional o a nivel departamental, a nivel municipal. Algo que es muy interesante observar en Colombia en los últimos años es precisamente ver cómo se ha ido diversificando pues esa cooperación internacional, que ya no necesariamente se queda única y exclusivamente en la Agencia Presidencial de Cooperación, sino que de alguna manera pues las ciudades, los departamentos, los municipios están buscando también de alguna manera empezar a entender estas lógicas de cooperación que les permitan no solamente centrarse a formular proyectos, sino de alguna manera también a dialogar en clave de cooperación internacional como un instrumento con miras a alcanzar un fin que es el desarrollo, entender en qué consisten las convocatorias de cooperación, cuáles son los requerimientos, quiénes son esos actores. Eso, digamos, es algo que es importante resaltar de lo que está pasando en el país a lo largo de los últimos años, y creo que uno de los elementos que han sido fundamentales para que ese proceso pues se lleve a cabo ha sido precisamente el tener una institucionalidad
de cooperación que a nivel nacional, pues de alguna u otra forma esté mirando cómo articula, cómo organiza todos esos proyectos de cooperación, que sin duda sigue teniendo retos, perdón, por supuesto. De ahí pues que tras cada gobierno se genere o se estipule una estrategia nacional de cooperación, pues con miras precisamente a lograr esa articulación. Tengo entendido que la Estrategia Nacional de Cooperación de este gobierno pues va a ser presentada durante el segundo semestre de este año, lo cual pues evidentemente los invito a que sigan pues todas las páginas de redes sociales y páginas web de las distintas entidades para conocer hacia dónde se va a encaminar esta estrategia nacional, porque finalmente se va a volver de alguna manera esa carta de presentación del país hacia los cooperantes, sean bilaterales o sean multilaterales. Y es importante, pues digamos, conocer cómo desde distintos lugares, digamos, de esa geolocalización en la cual estemos, pues nos logramos ubicar y articular a esas estrategias nacionales. ¿Cómo articulamos pues esas iniciativas y cuál va a ser la coherencia que hay entre el nivel interno, el nivel externo, pero también por otro lado, pues hay que saber en qué están esas agendas globales, ¿no? Finalmente, en este momento y hasta el 2030, parte de esos marcos normativos a nivel internacional están dados por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que fueron aprobados en el año 2015. Pero esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, tengan ustedes la certeza de que a 2030 pues vamos a celebrar una nueva agenda seguramente que irá hasta un plazo de 2045, lo cual pues digamos no está mal en la medida que es un mundo que está en constante evolución. En el caso, por ejemplo, de los países de América Latina, pues estamos inmersos en una especie de lo que denomina la CEPAL, unas trampas del desarrollo, que a medida que vamos creciendo, algunos países van creciendo en términos económicos y comerciales, pues es como un círculo vicioso en el cual las necesidades de la ciudadanía también pues van cambiando, van mutando, se van transformando, y en ese sentido pues hay que saber muy bien cuáles son esas directrices a nivel internacional que nos permitirán a nivel nacional lograr y alcanzar esa articulación. Eso hace parte, digamos, de ese direccionamiento estratégico que de alguna manera pues se tiene que dar de doble vía. Desde el que formula el proyecto o desde el interesado en hacia la persona a quien va dirigida la propuesta. Después, pues hay que pensar entonces en un marco de intervención social, hacia dónde va ese proyecto, una vez teniendo clara cuál es la articulación que se da ante el nivel nacional, el nivel territorial y el nivel global o regional o dependiendo, pues entonces hay que identificar pues cuál va a ser, cómo se va a ejecutar ese proyecto, obviamente tener en cuenta lo que se denomina el ciclo de vida del proyecto para poder tener una intervención social que sea asertiva. Por el otro lado, entonces, pues tenemos, y por último, la financiación, la gestión. Y es, pues creo que uno de los elementos pues, más importantes para medir el éxito de un proyecto de cooperación, y es qué tan asertivo fuimos para conseguir esos recursos. Entonces, llegar a los cooperantes y a los socios adecuados para ello, generar las alianzas estratégicas, que sean alianzas estratégicas que le permitan a los cooperantes pues, a generar relaciones de largo plazo y que realmente pues, puedan ayudar y apoyar a gestionar proyectos de cooperación pues, más allá de lo que se espera. Dicho esto, frente a estas líneas programáticas, espérame que esto se trabó. Frente a estas líneas programáticas, entonces, pues voy a detenerme más, digamos, en esta presentación, hablar de cómo gestionar entonces, pues, esa cooperación internacional al desarrollo. La primera es que hay que hablar de la principal herramienta, sin lugar a dudas, pues es lo que nosotros conocemos como un proyecto. Esa va a ser, de alguna medida, la manera como vamos a entrar a conseguir y a gestionar esos proyectos de cooperación. Es el que dice, es como una hoja de ruta que va a establecer qué queremos, para qué queremos, cómo queremos hacerlo y a quiénes queremos beneficiar con el tipo de proyectos que estamos formulando, que estamos gestionando.
Y en ese sentido, no lo echen a saco roto, creo que es muy importante. Las personas que se dedican a hacer proyectos de cooperación internacional también tienen que desarrollar habilidades para la negociación. Hay muchas veces creemos y cada vez se vuelve un concepto más importante y es el de marketing social. Así como cuando sacamos un producto, tenemos que mirar entonces a quién hay que venderle el producto, qué queremos destacar del producto, para qué sirve, etcétera. Pues lo mismo ocurre con un proyecto social. Cuando ustedes tienen que presentarlo ante los distintos cooperantes, de alguna manera también están vendiendo sueños, están vendiendo una idea, están vendiendo una iniciativa en la cual pues ustedes creen y que quieren sacar adelante, y en ese sentido pues la negociación se vuelve un elemento clave dentro de la gestión. Y para eso, pues también, digamos que otro de los elementos importantes, pues es generar confianza para lograr esos acuerdos. ¿Cómo se genera confianza? Pues formulando unos proyectos adecuados y sobre todo también creo que es muy importante y como parte del trabajo que yo realizo, yo trabajo también en temas de cooperación internacional en la universidad, externado en unos programas de posgrados puntualmente, en una especialización en cooperación. Y parte de lo que uno descubre con los estudiantes que trabajan en terreno y lo que uno ve también a veces cuando invita a los distintos donantes o actores a dialogar con los estudiantes, muchos de ellos mencionan que estamos o tendemos a veces a no leer detenidamente lo que se pide. Entonces, hay proyectos que a veces, aunque nos parezca, digamos, que no son cuestiones relevantes, pensar en el, no sé, en el tipo de letra que le piden, pensar en respetar el espacio. Si le dicen formule un objetivo de no más de 100 palabras, pues no es un objetivo de más de 100 palabras. No, se me fueron 150, eso no pasa nada. No, sí pasa. Hay unos estándares establecidos, hay unos requisitos, porque cada vez más dentro de este mundo de la cooperación internacional al desarrollo se ha tratado de armonizar los procesos en aras de responder a una de las preguntas más importantes que se vienen haciendo a lo largo de este siglo, en el marco de las organizaciones internacionales, especialmente desde la OCDE o desde Naciones Unidas. ¿Cómo hacer más eficaz la cooperación? Y parte de la respuesta de cómo hacer más eficaz esa cooperación, pues es cómo logramos articular esos proyectos, cómo logramos que se gestionen hacia resultados que sean realmente efectivos y eficientes. Y en ese sentido, pues parte de hacer eficaz esa cooperación parte por tratar de armonizar procesos. En el marco, por ejemplo, de los cooperantes en la Unión Europea, eso es un propósito que es cada vez más evidente, y es también en el marco de los países que hacen parte de la OCDE, sobre todo que hacen parte del Comité de Ayuda al Desarrollo, pues cómo lograr que la cooperación sea eficaz, también disminuyendo todos esos trámites a veces burocráticos, pero en alguna medida también se requiere pues que el receptor pues siga el manual de instrucciones, por así decirlo, que eso también de alguna manera pues permite, uno, pues generar confianza, dos, agilizar esos procesos y tres, pues poder negociar de manera adecuada con quien se deba hacer. Y por último, pues creo que se debe conocer, este sí que es importante, y es conocer a fondo a la contraparte. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las líneas programáticas? ¿Cuáles son las líneas o las áreas que cada uno de los agentes prioriza? ¿Cuáles son los territorios que les interesan y cuáles son los mecanismos de acceso? ¿A qué hace referencia a eso? En la definición que les di de cooperación internacional en clave de gobernanza global, yo les decía que es la coordinación de intereses. Coordinación de intereses muchas veces pues parten de los intereses en doble vía, pero es saber qué quieren los donantes. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de cooperación internacional al desarrollo, siempre estamos hablando de dos actores. Siempre hay un donante y siempre va a haber un receptor. Esos donantes tradicionalmente solían ser del norte y estos receptores del sur. Hoy en día, pues ustedes ya lo han visto, las modalidades, las distintas modalidades de cooperación, lo que nos muestran es que no, tanto los donantes pueden ser países del norte como del sur y receptores pueden ser tanto países del norte como el sur. Como decía, le gusta mucho citar a la exsecretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena,
No hay país lo suficientemente chico que no tenga nada que enseñar a otro y no hay país lo suficientemente grande que no tenga nada que aprender. Básicamente, pues la cooperación hoy en día se ha transformado en eso. Y cuando vemos entonces este universo de fuentes bilaterales, las que se dan de gobierno a gobierno, de agencia de cooperación a agencia de cooperación, y en aras de, digamos, de este último propósito de conocer a fondo la contraparte, lo primero es identificar y mirar, esa es una estrategia importante, los informes de gestión que anualmente publica, por ejemplo, la Agencia Presidencial de Cooperación, y mirar quiénes fueron a lo largo del último año los principales cooperantes del país. Y en áreas de esa, pues ya sabemos que si hay un interés, por ejemplo, de la agencia española, de la agencia japonesa, de Estados Unidos, de Corea, de Alemania, Francia, Canadá, etcétera, pues entonces, sabiendo quiénes son los principales cooperantes en Colombia, pues lo que seguirá es mirar de acuerdo a esos intereses o de acuerdo a esas líneas programáticas de esos actores, cómo puedo alinear mi proyecto de tal manera que busque los recursos donde son. Si yo estoy buscando, por ejemplo, yo estoy gestionando un proyecto de cooperación que tiene que ver con temas de ciencia, tecnología y educación, pues tengo que saber muy bien que principalmente los japoneses y los coreanos le están apostando en el desarrollo a Colombia en ese tipo de proyectos y de iniciativas. Si por el contrario estoy buscando fortalecer temas alrededor de género o temas de medio ambiente, pues sé que los suecos, los franceses pueden ser unos aliados importantes. Por eso es importante conocer pues la contraparte, hacer prácticamente, digamos, como yo le digo a mis estudiantes, una hoja de vida del cooperante. ¿Cuáles son los temas prioritarios? ¿Cuáles son esas líneas temáticas? ¿Quiénes son las personas encargadas de hacerlo, de hablarlo, de tramitarlo? ¿Cuáles son los documentos requeridos? Y por supuesto, pues tener muy claras cuáles son las fechas de las distintas convocatorias y demás. Es un ejercicio que, digamos, en aras de brindarles a ustedes esas herramientas de cómo hacer viable un proyecto, pues hay que partir por esto, por identificar quién es quién va a ser mi contraparte, con base a mis necesidades, con base a lo que yo quisiera formular y también en ese sentido, pues cumplir cuáles son los requisitos que me pide el respectivo cooperante. No es lo mismo, por ejemplo, hablar, en este caso, todos los actores que ustedes ven acá hacen parte de ayuda oficial al desarrollo. Son agentes, usualmente son actores que hacen parte del Comité de Ayuda al Desarrollo. Distinto es cuando queremos gestionar proyectos bilaterales con agentes o con países del sur global. Entonces estoy hablando de la Agencia Chilena de Cooperación, estoy hablando de la Agencia Brasileña de Cooperación. Es decir, son actores que adicionalmente pues tienen otros procesos que hacen parte de otras modalidades y por lo tanto pues es importante conocer ese cómo se llevan a cabo esos procesos. En el marco de cooperación sur-sur y en el marco de la institucionalidad, pues eso, el país ha avanzado mucho frente a la sistematización de cómo llevar a cabo esos proyectos en la Agencia Presidencial de Cooperación dentro de su dirección de oferta. Es importante pues conocer esos portafolios de buenas prácticas y cómo poder acceder a esos proyectos. Y adicionalmente, también para los que les interese, pues cómo se lleva a cabo esa cooperación descentralizada. Una cooperación descentralizada que les soy sincera a raíz de un proyecto en el cual he estado involucrada a lo largo de este semestre, he visto cómo ha crecido eso que llamamos la diplomacia de ciudades, la internacionalización de ciudades de alguna manera se ha apalancado a partir de lo que es esa cooperación descentralizada que termina siendo una especie de cooperación sur-sur o incluso a veces de ayuda oficial entre ciudades. De alguna manera pues también se vuelven esos actores importantes en materia de cooperación. ¿A través de quiénes se pueden entonces gestionar esos recursos de cooperación? Entonces, teniendo en cuenta quién va a ser mi contrapartida, entonces puede ser sector público, si lo quiero hacer vía cooperación internacional, que es lo que estamos hablando en el día de hoy, pues tengo que tener en cuenta cuáles son esos agentes, esos cooperantes bilaterales, multilaterales, incluso el sector privado cada vez está jugando un rol importante o quiere jugar un rol más importante en materia de cooperación. Las empresas.
Entonces, pues lo gestionan a través de distintas iniciativas que seguramente ustedes conocen como responsabilidad social, inversión social privada, negocios inclusivos, y cada vez más pues hay individuos que buscan financiarse pues a través de mecanismos o herramientas como el fundraising o el crowdfunding, y pues que hacen parte también de cómo se ha diversificado ese sistema de cooperación internacional a grandes rasgos. Dicho, digamos, todo esto que les mencioné, acá una de las ideas yo les dije, bueno, ¿y cómo se gestiona esa cooperación? Pues la herramienta de gestión son los proyectos. ¿Y qué es entonces o cómo entender un proyecto? Un proyecto, en primera medida, pues esta es una definición también de la propia APC, es un conjunto de acciones, y me permito aquí leer, abro comillas, un proyecto es un conjunto de acciones interrelacionadas y coordinadas, asignadas a instancias limitadas en cuanto a tiempo, ahí ya nos está diciendo cuáles son los elementos fundamentales para ejecutar un proyecto, tiempo, región, sector, grupo meta o grupo objetivo, presupuesto, con el fin de alcanzar un conjunto de objetivos determinados previamente de forma precisa con objetivos verificables y a posteriori. En ese sentido, pues digamos que para tener clara dentro de esta definición de proyectos, pues estos, digamos, componentes que ustedes ven acá son los que tienen que tener en cuenta siempre que se vaya a ejecutar un proyecto al desarrollo. Primero, el tiempo pues tiene que tener un inicio y un fin definido. En cuanto a región, pues se puede, digamos, ejecutar a nivel nacional, regional, departamental, etcétera, pero siempre tiene que tener un territorio específico, y previamente a eso también hay que conocer si la contraparte ya está gestionando algún tipo de proyectos en ese territorio, en alguna de esa región. ¿Cómo entonces me puedo complementar a ese proyecto de tal manera que no se vayan a solapar de alguna manera o que vaya a ser exactamente lo mismo? Porque entonces ahí el proyecto entra en desventaja. Tercero, pues, ¿cuál es el sector? Entonces, un proyecto resuelve usualmente y siempre va enfocado a resolver problemas de un sector específico en materia de salud, de educación, en materia cultural, y actualmente lo que se busca es formular proyectos que vayan dirigidos o se denominan proyectos integrales, que reconocen cuáles son esos diferentes ámbitos en los que transcurren la vida de los ciudadanos. Es decir, cada uno de nosotros pues necesita salud, necesita educación, necesita cultura, necesita tener un medio ambiente sano. Entonces, cada vez más se está apuntando a la constitución, a la formulación, de proyectos que sean integrales a la vida del individuo. Grupo meta, pues también ustedes lo conocen seguramente, lo han oído como población objetivo, como la población beneficiaria. ¿Quiénes son los que van a recibir esos impactos positivos de esos proyectos? Si es una comunidad específica, ¿cuál? ¿Dónde? ¿Cuál es la región específica? Si son las niñas, si son los niños, si son los adolescentes. Cada vez más dentro de este grupo meta hay que tener, digamos, presente lo del lenguaje inclusivo, que muchos de los cooperantes pues cada vez hacen referencia a la importancia que tiene el empoderamiento de las mujeres y de las niñas dentro de los proyectos de cooperación, si son indígenas, si son afros, etcétera. El presupuesto pues tiene que dar cuenta de cuál va a ser el financiamiento definido, un presupuesto que no necesariamente se tiene que dar en términos financieros, sino que también puede tener una contrapartida en especie, objetivos precisos. Entonces aquí es donde entra lo que les mencionaba al principio de proyectos que sean participativos, que sean sostenibles. Para ello entonces pues hay que acordar con los actores de una manera muy concreta, de una manera muy clara, para qué vamos a generar este proyecto, qué es lo que quiero lograr con este proyecto y por qué quiero que usted participe y cómo lo vamos a lograr antes de iniciar esa ejecución. Entonces es responder en el para qué, en el qué y en el cómo.
Y posterior, pues cuáles van a ser esos objetivos de verificación, precisar cómo se va a llevar a cabo esa medición en el avance del proyecto, si se van cumpliendo esos objetivos propuestos y en caso de que no, pues entonces cómo se van a modificar, pues de tal manera que tanto la contrapartida como la población que se está beneficiando del proyecto pues tenga conocimiento de cuáles son los giros que se están dando dentro de la ejecución de ese proyecto. Lo que nosotros vimos entonces, digamos anteriormente, pues es una definición de proyecto muy genérica. Lo que nosotros vamos a hacer acá, pues es aterrizarlo a lo que se denomina como un proyecto al desarrollo. El proyecto entonces, como lo mencioné anteriormente, busca alcanzar unos objetivos, busca ofrecer, digamos, un bien o un servicio enfocado a resolver distintas problemáticas de algunos sectores específicos que pueden llegar a afectar a unos actores o a una población en particular. En la mayoría de los casos, pues siempre todos estos proyectos tienen que de alguna manera resolver algunas limitaciones a unos servicios. Tienen que generar oportunidades para las poblaciones, una mayor inclusión económica, social, empoderamiento, una mayor participación de la ciudadanía. Y eso implica entonces que todo proyecto de alguna manera tiene que tener en una mayor o en una menor dimensión como un propósito la resolución de retos al desarrollo, la búsqueda de mejores niveles o de mejor bienestar para un grupo humano en particular. Y en últimas, si ustedes se fijan, pues eso es lo que busca los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una agenda global pensada y centrada en el individuo a través de la cual pues, se pueda mejorar el nivel de vida de los individuos. Y por lo tanto, pues todos los proyectos en general que tengan este tipo de características son atractivos y entran dentro del marco de la cooperación internacional al desarrollo. Por lo tanto, pues dentro de esta definición vamos a entender un proyecto al desarrollo, ese conjunto de actividades, de políticas, etcétera, que se diseñan alrededor de un objetivo específico un objetivo específico en materia de desarrollo. En ese sentido, pues las acciones del desarrollo pues no necesariamente se ejecutan al vacío, sino que se insertan dentro de un contexto que está caracterizado por múltiples elementos de tipo político, social, cultural, principalmente pues económico, y en ese sentido pues tiene que haber una planificación cuando hablamos de estos proyectos al desarrollo, tiene que haber una programación de cómo se va a llevar a cabo esa política de cooperación, en cómo vamos a identificar unas posibles intervenciones, cómo se van a llevar a cabo o cómo se va a formular ese proyecto en todo el ciclo de vida del proyecto como un elemento clave que permita el éxito de una determinada acción. Y para ello, pues todas esas tendencias a nivel global, pues para dar solución, pues existe, digamos, como lo dije inicialmente, un glosario que es importante tener presente al momento de poder planear estos proyectos al desarrollo. Entonces, dentro de esos niveles de planeación, los problemas usualmente que dan origen a las soluciones de desarrollo no necesariamente pues, van a tener las mismas dimensiones o van a tener las mismas implicaciones. Y en ese sentido, pues eso va a cambiar la manera como se va a llevar a cabo una intervención. En cada proyecto de desarrollo, pues hay unos retos distintos, hay unos retos diferenciadores y pues en términos generales, si ustedes lo piensan, cuando uno está inmerso en estos temas de cooperación, siempre lo que está buscando de alguna manera es reducir la pobreza. De alguna manera lo que está buscando es cómo disminuir las brechas de desigualdad de género, en términos socioeconómicos o en términos incluso tecnológicos, asegurar también el acceso a servicios básicos de alguna medida, pues hacen parte de lo que se busca. Y en eso entonces se han ido acuñando distintas denominaciones para precisamente atacar los problemas de acuerdo a las intervenciones necesarias. 3 son los niveles de planeación básicos que hemos oído hablar siempre, de planes, de programas y de proyectos. Y en conjunto, pues también, digamos, esto hace parte de lo que en términos de gestión de proyectos se conoce como las 5P.
Hay que agregarle entonces a esta lista pues lo que son las políticas y lo que es el presupuesto. Sin embargo, pues yo me quiero detener frente a estos tres conceptos de plan, de programa y de proyecto. Cuando se habla de plan, pues es aquel que se concibe, digamos, de una forma más amplia de concebir un problema. Son unos retos que son retos más exigentes que incluyen una solución muy puntual, pero sus costos asociados en este sentido, pues pueden ser mayores. Cuando hablamos entonces de un plan, se concibe como ese instrumento al proceso del sistema de planificación concreta que materializa la visión, los principios, los objetivos, políticas, estrategias, etc. Hablar de un programa, entonces, pues es aquel que se deriva de un plan y es una condición para hacer realidad los objetivos del mismo. Se materializan entonces pues todas las decisiones y se llevan a cabo las directrices. Y el proyecto, que es en sí, pues digamos en el marco de la cooperación, pues ya es ese conjunto de actividades puntuales, coherentes e interrelacionadas. La diferencia entre estos tres niveles de planeación, pues además de la envergadura o de la visión de las intervenciones, pues también está ligado al horizonte de tiempo y al tipo de planeación que se vaya a llevar a cabo. Los planes generalmente pues se relacionan con proyectos que son de más largo alcance. Estamos hablando de una planeación estratégica. Los programas van relacionados pues a unas actividades de mediano plazo o unas planeaciones programáticas y los proyectos pues usualmente son operaciones más o planeaciones operativas. Y por lo tanto lo que tiene que entenderse es que los planes se ejecutan por medio de los programas y que estos a su vez se van a ejecutar por medio de proyectos. Y esto pues como una suerte de cascada es lo que va designando cómo se van a llevar a cabo esos propósitos generales o esos propósitos particulares. Dicho eso, y digamos que en aras de ir cerrando pues esta parte de herramientas viables de la cooperación, es preciso tener presente que los proyectos en materia de cooperación pues tienen un proceso para su formulación que parten desde lo que se denomina el contexto de la intervención, que pasa por hacer un análisis de involucrados, analizar la situación, posteriormente formular el proyecto a partir de distintas metodologías, en este caso pues yo pongo el ejemplo del marco lógico, construir indicadores, unos supuestos, generar unos planes operativos y un presupuesto y pues cuál va a ser el monitoreo y la evaluación del proyecto. Dicho eso, pues voy a dejar hasta acá de momento por si hay preguntas y demás y porque además creo que ya estoy con el tiempo justico. Muchas gracias. Adelante. Paula, muchísimas gracias por esta presentación tan especial que nos estás regalando en esta novena sesión del curso introductorio a la cooperación internacional. Difícil de cómo comenzar para hacer un resumen de una presentación tan jugosa, tan llena de información interesante. Nos hablas del enfoque de cooperación internacional al desarrollo, la sigla CID es muy importante, pues hay muchos otros tipos de cooperación, nos has dicho, incluso la cooperación para la guerra, y es muy importante hacer ese énfasis al inicio cuando nosotros hablamos de este tema, y nos has hecho una presentación en la que nos muestras el contexto, las nociones claves sobre los proyectos y el ciclo de vida de la cooperación internacional para el desarrollo. Nos has hablado de la relación que existe entre desarrollo, seguridad y cooperación internacional, pero además también entre la relación que existe entre cooperación internacional y gobernanza global. Nos has dicho que la cooperación supone siempre una coordinación de intereses a partir de la percepción de problemas comunes y nos has hablado justamente de ese cómo, del cómo se hace la cooperación internacional, y nos has hablado de las líneas programáticas de la cooperación internacional para el desarrollo, mostrándonos el ciclo de la cooperación internacional para el desarrollo en tres grandes áreas: la articulación de qué, de intereses, la articulación de la cooperación, de las agendas de los actores, en una palabra, de la estrategia,
nos has hablado de la articulación de qué, de recursos, en cierto sentido de la financiación, para justamente seguir tus palabras, y de la formulación de proyectos, es decir, del impacto finalmente que se tiene en la sociedad. Nos cuentas que los proyectos y las actividades de cooperación internacional para el desarrollo deben ser sostenibles en la triada del marco de Naciones Unidas, que es sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental, pero también participativos y también coherentes, al mismo tiempo coherentes para los donantes y coherentes para los receptores. Nos hablas de esas tendencias que existen en el campo de la cooperación internacional hacia una democratización de la cooperación, por la gran multiplicidad, a veces atómica en el buen sentido de la palabra, de actores que están participando de la cooperación y que están dinamizando este campo. Nos dices, es muy importante que nos hagamos las preguntas de cuál es la agenda global, cuál es la agenda nacional, la agenda departamental, regional, etcétera, con el fin de que nos aseguremos de que nuestras intervenciones y participaciones en el campo de la cooperación internacional a través de los proyectos se encuadren en esas agendas marco, para que haya coherencia y para que haya buena articulación con esos proyectos globales. Deben ser asertivos nuestras intervenciones en la cooperación a través de los proyectos en términos de financiación y en términos de intervención social que logremos. ¿Cómo se gestiona la cooperación internacional? Lo has dicho bellamente, la herramienta principal de gestión es el proyecto, son los proyectos, y nos has dado una serie de criterios supremamente valiosos a tener en cuenta para que esos proyectos que nosotros propongamos y gestionemos sean realmente atractivos, tanto desde un punto de vista de atractividad para los donantes, como que tengan un impacto social coherente de cara hacia la población receptora. Y nos has dicho que en ese sentido las habilidades de negociación son muy importantes para la gestión de los proyectos de internacionalización, y también el marketing social, cómo no, también la generación de confianza, y en ese sentido conocer cuáles son los estándares de este campo, los estándares internacionales, por ejemplo, o la armonización de procesos es importante. Si son 100 palabras, entonces son 100 palabras y no 150 palabras la de la descripción del proyecto, porque si no, no nos aprueban el proyecto. Cosas tan sencillas como esas debemos conocerlas nosotros, y la importancia de conocer al otro. Casi me permites sintetizar, Paula, esas ideas de esta manera. El componente técnico de la cooperación internacional involucra al componente humano, y lo he dicho muy bellamente, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque las relaciones institucionales de cooperación en última instancia se convierten también en relaciones personales de los gestores que representan a esas instituciones involucradas. Nos hablas entonces de la importancia de la asertividad, de la precisión, del conocimiento detallado, para que haya justamente asertividad en la realización de propuestas, conocer el glosario, como dices, conocer el jargon, la jerga de la cooperación internacional, y utilizarlo efectivamente cuando tenemos estos ejercicios de relacionamiento. Y quisiera en ese sentido citar la frase de la mexicana Alicia Bárcena de la CEPAL, que nos decías ahora, para cerrar este resumen, que no hay país tan chico para que no tenga nada que enseñar, ni país tan grande como para que no tenga nada que aprender. Esto nos habla del espíritu de la cooperación internacional, y nos has dado una cátedra excelente de las herramientas y conceptos y sugerencias, tips que debemos tener en cuenta para hacer una muy buena gestión de la cooperación internacional. Muchas gracias, Paula. Juan Fernando Rivera nos va a regalar la moderación de los comentarios del público. Muchas gracias, profesor Juan. Profesora Paula, muchísimas gracias. Felicitaciones por esta presentación. Creo que vamos viendo un proceso creciente desde que hablamos inicialmente con la doctora Eleonora Betancur, la directora de APC, que nos aperturó este curso, y hemos venido viendo cómo vamos tomando esos conceptos para ir construyendo, digamos, ese lago de conocimiento inicial alrededor de la cooperación internacional. Profe, usted nos hablaba algo muy importante ahora alrededor de las agendas globales y el tema de ODS.
Y entonces, un cuestionamiento es hasta qué punto, entendiendo esos objetivos como una agenda mínima generalizada, la alineación de los proyectos con estos y sus metas pueden llegar a favorecer esa búsqueda de cooperación. Es decir, pues, si estamos formulando un proyecto, es bueno mirarlo, pasarlo por ese tamiz de los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas para poder encontrar de una forma más adecuada y de pronto más fácil esos posibles cooperantes o aliados de acuerdo a sus intereses. Bueno, muchas gracias primero que todo al profesor Juan Fernando Palacio por ese excelente resumen. Se sacó 5, profesor, muy atento usted, muchas gracias. Y lo segundo, para responder la pregunta del profesor Juan Fernando Rivera, yo les recomiendo a todos los participantes revisar un artículo, un informe, perdón, que salió publicado por la CEPAL precisamente el 2 de mayo, que habla o hace referencia a, pues primero, cómo está América Latina frente a el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo vamos frente a ese camino. Y es bastante interesante porque, pues, evidentemente menciona el informe, permítanme, aquí lo estaba buscando para darles el nombre exacto, que sí me parece que para las personas que quieran continuar estudiando estos temas de cooperación internacional es súper importante, están en línea y están abiertos. Aquí lo voy a poner en el chat el nombre para que lo puedan ver. América Latina y el Caribe en la mitad de camino hacia 2030, avances y propuestas de aceleración. Lo que dice es que la región, pues sin lugar a dudas, no está cumpliendo con las metas. La pandemia de alguna manera generó un efecto desacelerador en aquellos objetivos en los cuales veníamos avanzando. Pero lo que me gusta puntualmente de este informe es que también busca ser muy propositivo. No es decir simplemente no lo vamos a lograr y entonces empecemos a pensar en una nueva agenda, sino estamos a mitad de camino, nos faltan 7 años. ¿Qué podemos hacer en estos 7 años en materia de cooperación? Y parte de las recomendaciones, y aquí les voy a hacer un spoiler a la película, parte de las recomendaciones que nos da el informe es que la responsabilidad de los gobiernos, y no solamente nacionales, sino de los gobiernos locales, es empezar a crear o empezar a diseñar políticas públicas que vayan más enfocadas a la solución de problemas futuros, no necesariamente a resolver problemas de manera reactiva, sino que empecemos a anticiparnos a lo que son, por ejemplo, las desigualdades que ya no son únicamente de tipo socioeconómica, sino son desigualdades de género, son desigualdades en términos de tecnología, donde hay que empezar a invertir más en ciencia, tecnología, innovación, en educación. Y creo que en ese sentido, pues ese informe es muy importante. Y un segundo informe, si me lo permiten rápidamente, es el informe que publicó la OCDE también este año, que va muy en línea con este y se llama Perspectivas Económicas de América Latina 2022 hacia una transición verde y justa. También se los voy a poner aquí en el chat, también está en línea para que lo puedan ver, porque lo que dice es América Latina tiene una oportunidad en materia de cómo enfrentar la crisis climática si logra realmente empezar a hacer en conjunto a través de la cooperación regional una verdadera transición energética, no solamente, digamos, con acciones sueltas de cada gobierno, sino que tiene que ser acciones de tipo regional. Entonces, recomendados estos 2 informes para estar al día sobre avances de objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, profesor. Lo que nos está llevando también es a la reflexión de pensar ese tema de la cooperación internacional al desarrollo, no solo desde esa visión tradicional de buscar esos países norte para articularnos con ellos, sino también mirar, digamos, en esos vecinos cercanos, cómo podemos generar acciones que nos puedan llevar un poco a esa reflexión de cómo cooperar entre nosotros y sin descuidar también la modalidad de la cooperación triangular de la que ya nos habían hablado en algún momento también en el marco del curso. Estamos hablando de los ODS, pero ¿qué otros instrumentos globales, además de ese? Pues sabemos que usted nos decía, el 2015 muy seguramente vendrá otra agenda y los temas de sostenibilidad es muy probable que algunos de ellos sigan y pasen posterior al 2030. Pero ¿qué otros instrumentos globales podemos tener en cuenta en el momento de decir alineémonos no solo con ODS, sino con otras acciones para buscar esas posibilidades de cooperación?
Bueno, ahí digamos, hay otro elemento importante y yo creo que el rol de la academia es muy importante como veedora del alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, en el que participan distintos actores y que está liderado por la Universidad de los Andes, por ejemplo, construyó a partir del año 2019 un índice de objetivos de desarrollo sostenible. También los invito a que miren las dos publicaciones que han hecho 2019-2021. Y uno de los ejercicios que hablan a nivel global, que es supremamente importante, son todos estos tableros de control a nivel mundial que tienen Naciones Unidas, que tienen la CEPAL y que tienen centros como este, como el CODES que les estoy mencionando, porque eso hace referencia a que aquellos que tienen que tomar decisiones en materia de política pública cada vez más necesitan datos, necesitan cifras, necesitan entonces información, no podemos intervenir en lo que no conocemos. Entonces, de alguna manera, uno de los instrumentos a través de los cuales se pueden alcanzar estos objetivos es con datos fidedignos. No es lo mismo hablar de que Colombia es un país muy pobre a decir que Colombia actualmente tiene un porcentaje de pobreza del 39,3%, que respecto a la región de América Latina es la más alta. Entonces, a lo que hace referencia, digamos, como parte de estos instrumentos es que sí o sí se tienen que mejorar los sistemas estadísticos que permitan y favorezcan la toma de decisión en todos los niveles. Profe, usted nos hablaba ahorita de la cita y el profesor Juan Fernando nos lo recordaba de la cita de Alicia Bárcena. Y una pregunta que regularmente se da en estos temas de la cooperación y que vemos que del 2008 hacia acá ha disminuido bastante, son las famosas guías para la búsqueda de recursos o para las guías de cooperación internacional. Antes teníamos libros que circulaban constantemente donde se encontraban los países, sus agencias de cooperación, las agencias multilaterales, entre otros actores que nos decían, este es los territorios, los países de mi interés, estas son las temáticas. La crisis económica hizo que estos países dijeran, venga, tenemos que empezar a reinvertir nuestros recursos y no tanto generarlos para la ayuda oficial del desarrollo. Hoy en día, ¿dónde podemos encontrar y saber qué países en el continente europeo, qué países en el continente americano? Pues obviamente habría que entrar a las agencias de cooperación o los países directamente, pero hay un lugar, algún repositorio, porque nos preguntan, acá tenemos participación de personas de municipios de esa Colombia profunda que quisieran identificar su potencialidad para poder saber directamente dónde tocar la puerta, a qué países que tengan interés en Colombia y unas temáticas específicas que a ellos les interesen o que puedan alinear con ODS. ¿Tenemos hoy la posibilidad de acceder a ese tipo de información o toca hacer una búsqueda un poco rústica y un poco más direccionada, más de carpintería de país por país? Bueno, evidentemente nos encontramos ante nuevos desafíos y paradigmas que de alguna manera conllevan a que ese tipo de manuales que menciona o que conocíamos que tenía principalmente la AXI, que era la agencia antecesora de APC Colombia, incluso APC lo hizo en el año 2012, esos manuales sí, en efecto ya no existen y no existen porque hay una realidad. Y la realidad es que Colombia en este momento está en un proceso de graduarse de la cooperación internacional. ¿Qué quiere decir que se va a graduar de la cooperación? Colombia, según los estándares económicos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el marco del Comité de Ayuda al Desarrollo, es un país de renta media alta. ¿Qué quiere decir? Que se espera que Colombia transite, así como lo hicieron Chile y Uruguay, salgan de esa lista de país de renta media alta y pase a ser un país de renta alta. Y que en ese sentido, Colombia no quiere decir que no vaya a seguir recibiendo cooperación. Lo que pasa es que la cooperación que Colombia ahora está recibiendo ya no es tan de manera directa, bilateral como antes, sino que hay otras modalidades. ¿Cuáles? Triangular. Los países que antes daban ayuda oficial al desarrollo de manera directa, ahora buscan generar un mayor impacto. ¿Cómo generan ese impacto? A través de cooperación trilateral, que es una especie de cooperación ayuda oficial sur-sur. Dos, cooperación sur-sur. También se vuelve un instrumento importante. Tres, cooperación descentralizada para los municipios y para los departamentos se vuelve un instrumento importante. ¿A través de qué mecanismos acceder a esa información? Hay plataformas, digamos, de organizaciones privadas
Hay una que conozco principalmente que se llama Impactia, a través de la cual las personas pueden ingresar y buscar recursos, convocatorias y demás. Con gusto ahorita les comparto el enlace por el chat porque si resulta de su interés, pero también cada vez más, desde la misma Agencia Presidencial de Cooperación, se están haciendo rondas o se están compartiendo las convocatorias que están llegando. En ese sentido, yo haría una invitación a que las personas interesadas de alguna manera se comuniquen con la dirección la dirección de, ay, se me fue, de la Oficina de Asuntos Interinstitucionales, que de alguna manera es la que se encarga de manejar la cooperación a nivel interno en el país. Y pues sí, sin lugar a dudas, pues también seguir de pronto las convocatorias que lanzan, por ejemplo, los principales cooperantes que sigue teniendo Colombia, como son la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación. Profesora Paula, muchísimas gracias por responder estas preguntas. Una inquietud, alguien nos preguntaba sobre la metodología de marco lógico. Digamos que esa es una de las que se sigue utilizando y se seguirá utilizando mucho en temas de cooperación y nos invita también a replantear los modelos de formulación de proyectos que regularmente nos enseñaron a hacer en diferentes escenarios académicos y educativos. Formulamos proyectos que terminaban siendo más grandes que el informe mismo y el marco lógico es una de estas herramientas que nos invita, con todas las críticas que puede tener, pero es una herramienta que nos invita a hacer proyectos muy concretos, muy específicos, pero nos toca generar unos procesos de desaprendizaje que queremos un poco también con este tipo de cursos y con el diplomado que estamos proyectando ofertar en el segundo semestre, ya a más profundidad de todas estas temáticas poderlo abordar. Profesora Paula, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que usted nos da. De verdad que fue una charla muy constructiva donde venimos recogiendo y viendo en la realidad y en la posibilidad de diseñar e implementar proyectos, todo ese conocimiento introductorio que hemos recibido. Le agradecemos mucho su participación. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y les deseo muchos éxitos en lo que queda del curso. Gracias. Muchas gracias. Raquel, te doy la palabra. Bueno, ya para despedirnos a todos, les recordamos que es muy importante que diligencien el formulario de asistencia para que de esa manera podamos tener el récord de ustedes de el 80% de su participación durante estos cursos y poder así al finalizar las sesiones otorgarles a ustedes ese certificado. Queremos entonces recordarles que la próxima sesión la realizaremos el próximo jueves. Nos conectaremos entonces a la misma hora, 5 de la tarde. Tendremos la segunda parte de esta, digamos, sesión para, digamos, finalizar con esa parte práctica que nos desarrolla un poco más todo lo que hemos venido avanzando en este curso. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando activamente durante estos espacios en el chat. Recuerden que vamos a estar muy pendientes de la comunidad que el profesor Juan Fernando Palacio ha estado pues promoviendo para que entre ustedes, pues siendo un curso de cooperación, puedan, digamos, fortalecer estas redes. Esta es la idea también de unos espacios que la Universidad de Antioquia lidera. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de tarde y muchísimas gracias, doctora Paula.